Estamos en esta misa exequial por el querido hermano sacerdote, el padre Emilio Andrés Parrado, hijo directo de este pueblo de Famaillá. Nosotros como famaillense no podíamos dejar de recibirlo en este templo que le vio celebrar su primera misa y donde nació su vocación. Nuestra parroquia de Famaillá tiene unos 160 años y el padre Parrado tiene 100 años, así que estamos honrando la memoria de un pedazo de la historia de nuestra querida tierra y lo hacemos, como les dije al comienzo, con el gozo cristiano de saber que el grano de trigo que cayó en esta tierra ha muerto para dar frutos. Ha dado su vida para obtener la vida eterna. Y esto es lo que Él nos predicó. Yo me siento como indigno de predicar o hablar del Padre Parrado porque creo que hay muchas otras personas que podrían hacerlo mucho mejor que yo. El Padre Parrado nos ha deleitado sobre todo con su carisma de la predicación. Una predicación fuerte. Una predicación que invitaba a la conversión de los corazones, muchas veces exigente, como la palabra de Dios que cala como espada de doble filo en los corazones, dividiendo, cortando, arrancando, sembrando, con esa voz prodigiosa que Dios les regaló durante su ministerio, ha educado a familias, ha unido a matrimonios, ha conducido a niños con ejemplos de la catequesis que todavía los repetimos en las catequesis, como aquel, ¿por qué pican los mosquitos? No sé si lo han escuchado. Preguntas que le hacía a los niños para enseñar el pecado original. Era un cura que hablaba en parábolas, era un cura de su época, fundamentalmente. A veces nosotros tenemos la tentación de juzgar a las personas con la mentalidad actual, pero hay que saber qué vivieron y cómo vivieron en cada momento de su vida y lo que les tocó vivir y sobre todo, que es lo más importante, lo que les tocó sufrir. Porque el sufrimiento, así como Dios Padre no se lo quitó a su Hijo único, sino que por el sufrimiento le enseñó a obedecer, cuanto más a los sacerdotes el Señor nos toca con esta gracia del sufrimiento para ser eso que hemos sido llamados a ser, otros Cristo. Hermano, esto no es un poema, no es un verso, no es una prosa, es una realidad que el sacerdote la vive, la encarna, la sufre y hasta que se muere, dando testimonio de una vocación que lo supera, de un llamado que no le es propio. Yo lo escuché decir al Padre, yo no me hice sacerdote, a mí me hicieron sacerdote. Y muchas veces se dijo de esta misma parroquia de Famaillá, una parroquia que sabe enseñar a los sacerdotes a ser sacerdotes. Y el Padre lo tenía muy claro, que a él lo hicieron sacerdote, porque el que hace a un sacerdote es la comunidad, es la iglesia, a la que uno le entrega la vida. Muchos de ustedes, excepto algunos familiares, pueden conocer las internas que vivimos como sacerdotes y nuestros sufrimientos concretos, de los cuales no nos quejamos, porque hemos decidido, con la gracia de Dios, seguir este llamado, seguir esta vocación. Pero hermanos, les aseguro que no estamos en tiempos fáciles para predicar la verdad. No estamos en tiempos fáciles para predicar a Jesucristo. Hoy se odia a Jesucristo hasta dentro de la iglesia. Se lo persigue a Jesucristo hasta dentro de nuestros propios ambientes. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo es esto?
Ya lo había dicho Juan 23 cuando el humo de Satanás se metió en el templo. Y basta ver el sufrimiento de un Benedicto XVI, el sufrimiento de Juan Pablo II, el sufrimiento que tendrá ahora y que no conocemos nuestro querido Papa Francisco por reformar la Iglesia, por llevarla a tono con los tiempos, para hacer siempre un mensaje de liberación y salvación para el mundo. Lo acaba de decir hace 2 días. Jesucristo sana, salva y libera. Pero ¿sabe qué? El demonio no quiere saber nada con que la gente se postre en adoración ante la Eucaristía, porque sabe que ahí salva almas, la Eucaristía. Y el demonio lo que quiere es perder a la gente. Por eso van a encontrar hasta sacerdotes que se niegan a hacer adoración eucarística. Yo he mamado la devoción a la Eucaristía en este templo, en este lugar y con este cura. Cuando éramos 150 hombres los que nos quedamos, yo no era hombre, era una criaturita. Y me dejaban, con permiso de mis padres, quedarnos en la adoración nocturna. ¿No es verdad, Domingo? ¿Y cuántos otros que estarán aquí? Adoración nocturna, toda la noche, hombres. Y esa cosita a mí me sonaba, ¿cómo es esto? ¿Es solo para hombres? Qué importante que será esto. ¿Y yo me podré quedar? Y terminábamos la adoración nocturna con un cura cuando se conseguía, y este era un cura que venía, confesaba a los hombres, 4 o 5 de la mañana, y terminábamos con la misa de las 6 de la mañana. Qué día que se vivía después de esas horas santas, mensuales de adoración eucarística. Después aparece uno trasnochado y pega un plumazo a la adoración eucarística, con toda la autoridad que le corresponde. Anda a discutirle vos a los que creen que la autoridad es atropellar la fe del pueblo, a los que creen que con el derecho, con la ley, pueden obligar a la libertad de los seres humanos. Se equivocan y se morirán equivocados. Seguiremos sepultando mártires que predican la verdad, que adoran la Eucaristía, que sanan a sus hermanos, que los liberan de sus pecados, y lo seguiremos haciendo en medio de las persecuciones, de las que hoy somos objetos. ¿Quiénes? Los que sí queremos predicar la verdad de Jesucristo. Esto dicho más o menos en otras palabras, lo dijo el Papa el otro día. Hoy, los mártires de hoy son perseguidos por los corruptos que están dentro de la Iglesia. Y el martirio, si yo lo pudiera elegir, prefiero un tiro en la frente. Y no ese martirio de gota a gota, de día a día, de la cultura del descarte, de la que también padecemos los curas. Cultura del descarte cuando ya no servís, cuando ya no podés, cuando ya no tenés. Y aparece un Juan de los Palotes que no conoce nada de tu vida, de tu historia, y te aplica salvajemente la ley. La ley mata. Es el Espíritu el que da la vida. Parrado lo sabía y lo predicaba, y lo vivió en carne propia en su vida, y por eso sepultamos el grano de trigo con alegría. Yo estuve unas horitas antes que se fuera el Padre, unas horitas antes, a las 3 de la tarde le di la última unción de los enfermos, y tuvimos así espiritualmente en oración. Mientras yo les recomendaba el alma a Dios, le pedí a Dios que lo reciba, porque sabía que Él estaba sufriendo por nosotros los sacerdotes de Tucumán. Yo tengo esa certeza de que Él sufrió lo que sufrió por los sacerdotes, y yo los recibo en nombre de los que creen en ese sufrimiento. Porque lo necesitamos, hermano.
muchísimo. También los sacerdotes somos objeto de la cultura del descarte. Y muchos se mueren porque no tienen dónde caer muerto. Después de haberle dado la vida a la iglesia, no le hemos dado la vida a nuestra familia. Esta familia se hizo cargo del padre Parrado. Es una bendición tener una familia que se haga cargo. Pero nosotros hemos salido de nuestras casas, hemos salido de la familia, hemos abandonado a nuestros padres, nuestras madres, para dedicarnos a la iglesia. ¿Por qué la iglesia nos tiene que pegar una patada cuando no servimos? ¿Por qué tenemos que privar a los seminaristas, que son como nuestros nietos, si es que viviéramos como familia, de ver morir al abuelo, de acompañar al abuelo hasta el último instante de su vida, como yo lo hice con los míos? ¡Qué bendición es que se te vaya una madre cuando vos la tenés sostenida de la mano y ver el último suspiro, rodeada de amor y de oración, como se murió mi mamá! Qué trágico que tengamos que terminar en una terapia sin amor, con la frialdad de ese lugar, porque los que nos tienen que cuidar nos abandonan. Cultura del descarte. Yo la denuncio porque no es cristiana. Si Dios hubiera pensado esto de nosotros, ninguno de nosotros estaría aquí ni se sentiría en un camino de salvación. Nosotros nos merecíamos el descarte, porque siendo pecadores, Dios nos hizo hijos y herederos del cielo. Este es el mensaje del Evangelio. El que no entiende esto de la caridad cristiana, no entiende nada, aunque sea doctor en Sagrada Escritura, aunque tenga todos los títulos que la Iglesia le pueda dar. No entiende nada del amor. No ha conocido el amor. No ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Y esto es lo único que predicaba Juan Evangelista, ese discípulo amado que lo aprendió del latido del corazón de Jesús, porque dicen que se apoyaba en su pecho. ¿Cómo sería la cercanía de este apóstol con Jesús? Se apoyaba en su pecho. Él sentía el latido del corazón de Jesús y se murió predicando solo una palabra: Dios es amor. Hijitos míos, Dios es amor. Y le dirían: pero San Juan, ¿no tenía otra cosa para decirnos? Y él diría: no he aprendido otra cosa de Jesucristo más que el amor. Y esta es la síntesis de la perfección cristiana, hermanos. No se dejen engañar por los mercenarios y asaltantes que entran por la ventana para dividir el rebaño de Jesucristo. ¿Y saben qué? El rebaño siempre va a ser una pequeña porción. Siempre vamos a ser un grupo pequeño, porque la sal es un poquito en la olla para darle sabor. La sal de los cristianos en el mundo es un poquito de cristianos que entregan su vida para que todos se salven, incluso nuestros enemigos. Este tiene que haber muerto perdonándolos a los que lo han perseguido durante toda su vida y que dejan la semillita. Porque como dice el dicho, se muere el tonto y la tonta queda preñada. Y de tontos estamos llenos en nuestra estructura social argentina, social, política y religiosa. Lo que estamos viviendo como crisis institucional del país es una crisis humana y de fe terrible. Saquen a Dios de la nación y tendrán lo que tienen. Saquen a Dios de la familia y criarán monstruos. Saquen a Dios de las leyes y nos volveremos bestias. Lo único que nos salva es este que nos ha amado, que está ahí crucificado gritándote amor. Eso es la cruz. La cruz no es venir a llorarle porque mira pobrecito cómo le duele, mira toda la sangre que le sale. Eso es anecdótico. La cruz es un grito de amor de Dios que no te cobra a vos ni a mí el pecado,
sino que se lo hace pagar a su Hijo. Y si el pecado está pagado, hermano, ¿qué le debes vos a Dios y qué le debes vos a los hombres? Nada. La fe es gratis. Por lo tanto, a la fe no hay que cobrarla. Y los que se enriquecen predicando la fe o vendiendo sacramentos, se van a ir al infierno. Les aviso por caridad. Lo que gratis se te dio, gratis lo tenés que dar. Ahora hay que preguntarse, ¿lo tenés gratis? ¿Lo recibiste alguna vez? ¿Sos testigo de este amor en tu vida? ¿O te lo han contado los libros? Y podemos ser cristianos de salón. Que el Papa ha dicho, no quiero cristianos de salón, quiero cristianos en la calle, que se jueguen. ¿Cuánto necesitamos cristianos en la política, en la justicia? Que se jueguen por los valores de la patria. Esta patria que tantas veces Pallado gritó para defenderla. Es decir, me contaba un familiar de cómo le gustaba reunirlos a los familiares el 25 de mayo. Estas cosas tenían los viejos. Mi papá nos hacía estrenar ropa los 25 de mayo, las fechas patrias. Y veníamos aquí a esta plaza, contentos de celebrar la fecha patria. Hoy van los dirigentes y por obligación. Y si no, no van al Te Deum. Crisis total de valores morales. Porque se ha destruido lo fundamental, la esencia del hombre. El hombre sin Dios cree serlo, cree ser Dios. Y es más peligroso que un mono con navaja. El hombre que se cree Dios, el hombre que cree que puede todo, usa la ley para matar a sus hermanos, ocupe el puesto que tenga. Eso es el autoritarismo. Porque la autoridad es otra cosa. La autoridad es concedida por Dios para el crecimiento de una comunidad en los diferentes carismas de la comunidad. Y hay autoritarios que desconocen los carismas, niegan los carismas que son frutos del Espíritu Santo, porque no creen en Dios, porque no tienen fe sobrenatural. Y yo los llamo la conversión en este día de gracia. Porque yo sé que después de esta muerte de Pallado viene una gracia para el clero de Tucumán. Lo sé. Y se los digo ahora para que cuando ocurra sepan que existió. Porque la ofrenda de este cura, con casi 100 años de vida, de existencia, de historia, nos va a traer una bendición muy grande. Estamos caminando hacia un congreso eucarístico nacional. Y el demonio no se va a quedar tomando mate en la casa. Va a seguir dividiendo la familia, va a seguir sacándole la esperanza a los jóvenes, va a seguir matando a los adolescentes, va a seguir corrompiendo a los políticos, porque vamos a un congreso eucarístico cuya gracia no la podemos medir en números. Un congreso eucarístico no se hace con millones de dólares, se hace con adoración eucarística, se hace de rodillas, como cuando estos viejos salían a la par del Santísimo, custodiándolo para que no lo ametrallen, para defenderlo de la profanación. Esto pasó en nuestra patria. No nos olvidemos de la historia, no vendamos la memoria. Honremos a los que nos precedieron. Nada de pastoral, de cultura del descarte. Eso es del mundo. Eso es del demonio. Eso es de la carne y de la soberbia humana. Yo los animo con esta palabra, hermana. Sé que pueden resultar palabras duras, pero hay muchísimas otras cosas que podría decirle y que ustedes no conocen. Las conocerán en su tiempo. Pero estamos batallando contra espíritus del mal. Mis enemigos no son fulano y sultano. Mis enemigos no son de carne y hueso. Son espíritus malignos
que, como dice la oración de San Miguel Arcángel, andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. No nos chupemos los dedos. Anda buscando la perdición de nuestras almas. Por eso el grito de amor de Jesús en esta Eucaristía, en este homenaje gozoso que le hacemos al Padre Andrés, es: cuánto te amo, hijo mío. Cuánto te he amado siempre, hija mía. Para que te creas este amor y este amor te cambie. Es el amor el que cambia la vida, no los buenos propósitos, no las buenas intenciones, no las leyes. Es el amor la gran revolución de nuestra patria en estos 200 años. Con esto se hizo la patria en esta cuna de la nación. Por eso yo siento un deber histórico, una carga por la herencia de ser tucumano. No somos cualquier provincia, somos la cuna de la Argentina. Y vamos a reconstruir la nación en la medida que seamos originales, que volvamos a los orígenes de esos más de la mitad de curas que se metieron en la casa histórica y declararon la independencia de una opresión extranjera. ¿Y qué nos hemos creado? La opresión interna de nuestro propio pecado, de nuestra propia corrupción, donde depende cuánto te den por tu madre que la entregás. Esta crisis de valores yo no la quiero, no quiero ser parte de ella, y por eso la denuncio. Y espero estos jóvenes que me escuchan que se pregunten: ¿para qué han venido aquí? ¿Para qué los ha creado Dios? ¿Cuál es la misión que tienen en la vida? ¿O la van a gastar como si nada pasara a la vuelta? Mira los noticieros, mira los diarios. ¿Esto es lo que querés para tu descendencia? Esta generación ya va pasando. ¿Y qué le vamos a dejar para el resto? O mejor dicho, ¿cómo vamos a vivir nosotros? ¿Cómo queremos seguir viviendo? ¿Qué nación queremos? ¿Qué gobernantes deseamos para nuestra patria? Hemos elegido vivir en democracia, no para ser un régimen autoritarista donde el que no piense como yo sea ejecutado. Hay que madurar como pueblo para ser democracia. Una forma, al parecer, la mejor para gobernar estos tiempos. Pero también Aristóteles decía que era la mejor, pero necesitaba de hombres virtuosos. Este detalle es importante. Es el mejor régimen de gobierno, pero hace falta gente virtuosa. Cuando no hay gente virtuosa tenemos la corrupción. El Papa dice: pecadores sí, corruptos no. Ni en la iglesia hay lugar para los corruptos. Para los pecadores sí. Pero para los que se ensañan en vivir egoístamente, soberbiamente y oprimiendo a los otros, no. Aunque sea nuncio, cardenal u obispo, no hay lugar. El amor de Dios es para el que lo quiere recibir. El corrupto cierra su corazón al amor. El corrupto muere en su egoísmo, se pierde en su propia idolatría del poder, del tener, y ya no digo del placer, porque hasta el placer los abandonó. Pobres infelices que ni siquiera pueden gozar un mate cocido en paz. Ya no pueden vivir ni el placer humano por la ambición del tener y del poder. ¿Y qué te llevas? ¿Qué te llevas? Encima, a los que le dejas ni te quieren. Y no ves la hora que te mueras. Es la verdad. Y seguimos acumulando por las dudas. ¿Qué duda? La certeza es que te estás muriendo. Y si no hay alguien que te saque de esa tristeza ontológica del ser, que va camino a la nada, si no hay alguien que te haga levantar la cabeza, te morís en tu propia podredumbre, en tu propio egoísmo, en tu cerrazón. Somos herederos
de una tradición cristiana. Somos herederos, casi todos los que estamos aquí, de familias que contenían a familias en un pueblo. Aquí se salía a caminar en la plaza y los vecinos cuidaban a los hijos de los amigos. ¿Qué hemos perdido? La identidad, que es el último peldaño de la dignidad humana. No saber quién se es, no saber de dónde se viene. ¿Cuántos jóvenes no conocen la historia ni de su propio pueblo, de su propia familia? ¿Para qué decir su patria? Para valorar lo que hay, lo que tienen, cómo se ha logrado, cómo se ha hecho. Cuando decimos queremos ser nación, se trata de eso. Queremos ser una nación con principios sólidos. Hermano, el principio no puede salir de nosotros, tiene que venir como regalo, tiene que venir de afuera. Es el Señor. Así decían los discípulos, es el Señor. El principio es el don de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, que sobrepasa todo lo que podemos pensar, todos nuestros proyectos, todos nuestros planes. Este amor de Dios que es ilimitado, que si vos no lo tenés como una experiencia personal, nadie te lo puede contar. Es más, cuando lo querés contar o lo querés predicar, pareces un estúpido porque no sabes decirlo, como yo ahora. ¿Cómo contarles el amor de Dios? ¿Cómo explicarles? ¿Cómo hacerles sentir? Las palabras no sirven, no caben en nuestras palabras pobres. La experiencia de un amor personal con Dios, manifestado en una persona divina que es Jesucristo, pero que es uno de los nuestros, que se hizo hombre para hablarnos en nuestro idioma, en nuestros lenguajes, para liberarnos de lo que somos, sobre todo de esta certeza constante que nos duele, que nos oprime. Me estoy muriendo. Esta es la certeza. No le tengas miedo a esta certeza, porque la muerte ha sido vencida. Y si vos te crees que Jesucristo la ha vencido, desde ya vivís como hombre libre, y ni los corruptos te pueden quitar la vida, ni con sus leyes ni con sus armas, porque donde hay un hombre libre, el enemigo le teme. No dejan hablar a un hombre libre por eso, porque le temen a lo que dice, les denuncia lo que hacen, les incomoda su vida. La libertad no se negocia, la libertad de no venderse, de no entregar la propia convicción y de morir si es necesario con la dignidad de lo que se ha recibido y de lo que uno es. Quizás vengan estas épocas y ya están hablando en el campo de la iglesia. Hoy están martirizando niños por ser cristianos, enterrando los vivos por ser cristianos. Hoy no es película, pasa en Medio Oriente. Y el martirio de los otros cristianos que se mueren todos los días haciendo lo que deben, haciendo lo que Dios quiere que hagan, más allá de lo que le digan los otros. Esto nos tiene que llenar de entusiasmo, hermano. Te tiene que llenar de fe, de convicción, para seguir siendo nación, para seguir siendo la nación argentina que todos queremos. Y ya no sé si la mayoría, porque también hemos echado a perder este concepto de la mayoría, porque las manos se levantan por cuanto se recibe. Hemos destruido este concepto también de la mayoría. Por lo tanto, habrá que volver a la individualidad de mi identidad para aportarle algo al todo. Aportarle al todo. ¿Qué le voy a aportar yo a mi sociedad con los hijos que estoy criando? Preguntate vos que sos padre. Con los hijos que estoy educando, ¿qué le voy a aportar a esta sociedad? ¿El no te metás? Ese es fácil. Con el no te metás, los corruptos están chochos porque tienen su negocio hecho.
Aquí hace falta cristianos patriotas que levanten de nuevo la nación. Y aquí me callo porque si no, esto ya parece un retiro espiritual. Pero me inspira la figura de Pallado, me inspira estos hombres que nosotros hemos tenido el placer de conocer y que nos han imprimido estas consignas, estos pensamientos, estos ideales que no se matan, que no se pierden, gracias a Dios, y que nada ni nadie me lo va a quitar, bajo ningún concepto, porque estoy dispuesto a dar la vida por esto que creo. ¿Sabe qué? La vida no vale de nada si te morís sin creer. Por eso el que se muere creyendo, como este, alcanza la vida eterna. Y hasta muerto sigue siendo para nosotros un mensaje de vida y de salvación. Optemos por Jesucristo, recibamos su sangre preciosa en esta misa, comulguemos de la Eucaristía, que nos hace ser pueblo elegido de Dios, amado y salvado por Él. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar.